Por favor, señora, ¿puede leer esta carta? Es muy importante. La voz temblorosa de la niña de 8 años resonó por el silencioso vestíbulo del hotel de 5 estrellas, sus pequeños dedos aferrándose a un sobrearrugado como si fuera su tesoro más preciado. Victoria Ashford se detuvo bruscamente en medio del pasillo de mármol, sus tacones Louboutin haciendo un ruido agudo contra el suelo. La mujer de negocios de 45 años, propietaria de una de las cadenas hoteleras más grandes del país, miró con desdén a la niña que había interrumpido su mañana perfectamente planificada. La niña era claramente diferente. Sus ojos marrones no se enfocaban en nada específico, moviéndose lentamente sin dirección. El bastón blanco en su mano izquierda y la manera en que tanteaba cuidadosamente el aire revelaban su discapacidad visual. Su piel negra contrastaba marcadamente con los alrededores prístinos y predominantemente blancos del Gran Plaza Hotel. ¿Cómo entró esta niña aquí?, murmuró Victoria a James, su asistente personal, quien inmediatamente sacó su teléfono para llamar a seguridad. Por favor, insistió la niña, su voz quebrándose ligeramente. Mi abuela dijo que era urgente. Dijo que usted querría leer esto. Victoria se rió sarcásticamente. Cariño, no tengo tiempo para juegos infantiles. James, sácala de aquí inmediatamente. Pero algo en la determinación de la niña hizo que Victoria dudara por un momento. La niña no mostraba miedo ni intimidación. Por el contrario, había una extraña serenidad en su comportamiento, como si supiera algo que nadie más sabía. Mi nombre es Jade, dijo la niña con calma. Y la carta es sobre usted y mi abuela, sobre lo que pasó hace 30 años. Victoria sintió que su sangre se helaba. ¿30 años? Nadie debería saber sobre eso. Nadie que siguiera vivo, al menos. ¿Qué disparate es este? Victoria forzó una risa nerviosa. No conozco a su abuela, jovencita. Obviamente está confundida. Jade inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa casi imperceptible apareciendo en sus labios. ¿Conoce a Ruby Johnson? ¿Está segura? El nombre golpeó a Victoria como un puñetazo en el estómago. Ruby Johnson. Una mujer que había jurado olvidar. Una mujer cuyo secreto había cargado durante 3 décadas. James, susurró Victoria, su voz perdiendo toda su arrogancia anterior. Déjanos solas. Pero señora Ashford. Ahora. Mientras James se retiraba con reticencia, Victoria se arrodilló frente a Jade, sus manos temblando imperceptiblemente. ¿Cómo? ¿Cómo conoces ese nombre? Porque Ruby Johnson era mi abuela. Y antes de morir la semana pasada, me contó una historia muy interesante sobre una niña de 15 años llamada Victoria Chun, a quien ayudó hace mucho tiempo. Victoria Chun. Su nombre de nacimiento. El nombre que había enterrado junto con su identidad asiática cuando decidió que ser blanca sería más rentable en los negocios. La carta en la mano de Jade parecía pulsar con secretos que podían destruir todo lo que Victoria había construido. Su empresa, su reputación, sus años de mentiras cuidadosamente elaboradas. ¿Qué escribió su abuela en esa carta?, preguntó Victoria, su voz casi inaudible. Jade sonrió de nuevo, esta vez con una sabiduría que parecía imposible en una niña de 8 años. Mi abuela Ruby siempre decía que la verdad tiene una forma graciosa de salir a la luz cuando menos lo esperamos, especialmente cuando alguien ha pasado toda su vida fingiendo ser algo que no es. Victoria miró alrededor del lujoso vestíbulo, notando por primera vez cuántos de sus empleados y huéspedes estaban observándola discretamente. Todos ellos testigos de su momento más vulnerable en décadas. Por favor, susurró Victoria, extendiendo una mano temblorosa. Dame la carta. Pero Jade dio un paso atrás, sosteniendo el sobre contra su pecho. Primero, tiene que prometerme algo. Tiene que prometer que leerá cada palabra en voz alta aquí mismo, frente a todas estas personas. Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 30 años de secretos estaban a punto de ser expuestos por una niña ciega que parecía ver mucho más que cualquier adulto a su alrededor. Lo que nadie se daba cuenta era que mientras Victoria temblaba de miedo, Jade no solo sostenía una carta, sino el poder de reescribir completamente la historia de 2 familias. Si esta historia de secretos familiares y justicia tardía ha despertado su curiosidad, asegúrese de suscribirse al canal porque lo que Ruby Johnson reveló en esa carta la hará cuestionar todo lo que cree saber sobre identidad, privilegio y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Victoria miró nerviosamente alrededor del vestíbulo, calculando cuántas personas podrían estar escuchando esta conversación. El Gran Plaza estaba en su hora pico matutina. Ejecutivos tomando café, turistas haciendo el checkout, empleados realizando sus tareas diarias.
Toda la gente que necesitaba impresionar para mantener su imperio funcionando. Vayamos a su oficina, susurró Victoria urgentemente. No aquí, no así. Jade inclinó la cabeza, su expresión serena, casi inquietante para una niña. La abuela Ruby me dijo que usted siempre prefería resolver las cosas lejos de los ojos de otros. Dijo que se avergonzaba de la verdad. No me avergüenzo de nada, replicó Victoria con brusquedad. Pero su voz traicionaba su nerviosismo. Simplemente creo en la privacidad. Algunas conversaciones no son para que todos las escuchen. Qué curioso, murmuró Jade, pasando su mano sobre la superficie lisa del mostrador de mármol. La abuela Ruby siempre decía que la verdad solo duele cuando has pasado demasiado tiempo huyendo de ella. Victoria sintió una punzada de ira mezclada con miedo. ¿Quién se creía esta niña que era? ¿Y cómo se había atrevido Ruby Johnson a involucrar a una niña pequeña en asuntos que deberían haber quedado enterrados para siempre? Escucha aquí, jovencita, dijo Victoria, recuperando algo de su arrogancia habitual. No sé qué tipo de historias te contó, pero yo soy Victoria Ashford. Construí este imperio desde cero. Empleo a miles de personas. Contribuyo con millones en impuestos a esta ciudad. No seré chantajeada por una niña que ni siquiera puede verme correctamente. La sonrisa de Jade se amplió y por primera vez desde que había entrado al hotel, parecía genuinamente divertida. ¿Cree que no puede ver? Interesante. La abuela Ruby me habló de eso también. ¿De qué? Preguntó Victoria a pesar de sí misma. De cómo siempre subestimaba a las personas que se veían diferentes. De cómo pensaba que ser ciega significaba ser tonta. De cómo pensaba que cambiar de Victoria Chun a Victoria Ashford cambiaría a quién es realmente por dentro. Victoria sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Victoria Chun, el nombre que había cambiado legalmente a los 18 cuando decidió que una mujer de negocios asiática enfrentaría más obstáculos que una con apellido anglosajón. La estrategia había funcionado perfectamente hasta ahora. No sé de dónde sacaste esta información, pero está completamente equivocada, mintió Victoria, su voz sonando falsa incluso para ella misma. Jade se rió, un sonido cristalino que resonó por el vestíbulo de mármol. ¿Le gustaría saber qué más me dijo la abuela Ruby? Dijo que cuando usted tenía 15 años, vivía en un pequeño apartamento con su madre inmigrante. Dijo que su madre trabajaba como señora de limpieza en 3 trabajos diferentes para pagar el alquiler. Victoria apretó los puños. Esta información era imposible. Su madre había muerto hace 10 años, llevándose estos secretos consigo. O al menos eso pensaba. Mi madre nunca fue señora de limpieza, dijo Victoria rígidamente. Ella tenía su propio negocio. Limpiando oficinas por las noches, corrigió Jade suavemente, incluyendo la oficina del bufete de abogados donde Ruby Johnson trabajaba como secretaria legal. El mundo de Victoria comenzó a desmoronarse. Ruby Johnson, secretaria legal. Hace 30 años, las piezas de un rompecabezas que había tratado de olvidar comenzaron a encajar de manera aterradora. Imposible, murmuró Victoria. Ruby Johnson era solo una mujer negra a la que nadie tomaba en serio. Una mujer que trabajaba en el mismo edificio que su madre limpiaba. Una mujer que fue testigo de algo que podría haber destruido su vida antes de que comenzara. Terminó Jade la frase. Victoria sintió que las piernas le fallaban. Recordaba a Ruby Johnson ahora, vagamente, como una sombra de una pesadilla que había tratado de olvidar. La mujer negra que trabajaba hasta tarde en la oficina cuando su madre limpiaba los pisos superiores. La mujer que había sido amable con una adolescente asiática asustada que a veces aparecía para ayudar a su madre los fines de semana. ¿Qué? ¿Qué vio? Preguntó Victoria, su voz casi inaudible. Jade sostuvo la carta más firmemente contra su pecho. La abuela Ruby vio mucho en ese entonces. Vio cómo los abogados trataban a su madre. Vio cómo hablaban de los inmigrantes cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Y vio algo más. Algo que usted hizo cuando pensó que nadie estaba mirando. No sé de qué estás hablando, mintió Victoria desesperadamente. ¿Recuerda al señor Davidson? El socio principal del bufete, preguntó Jade casualmente como si estuviera comentando sobre el clima. Victoria sintió que su corazón se detenía. El señor Davidson. El hombre que había tratado de abusarla sexualmente cuando tenía 15 años durante una de las noches que estaba ayudando a su madre a limpiar la oficina. El hombre al que ella había. Puedo ver por su expresión que lo recuerda, observó Jade. Ruby Johnson vio todo esa noche, señora Ashford. Vio lo que el señor Davidson trató de hacer, y vio lo que usted hizo para defenderse. Victoria estaba temblando ahora. Hace 30 años, había empujado al señor Davidson para defenderse,
y él se había golpeado la cabeza en la esquina del escritorio. Había quedado inconsciente. Ella había entrado en pánico, pensando que lo había matado. Había huido y nunca supo qué le pasó. ¿Él murió?, preguntó Victoria, su voz quebrándose. No, dijo Jade suavemente. Pero tuvo una conmoción cerebral grave. Y cuando despertó, no recordaba lo que había pasado. Ruby Johnson fue quien lo encontró y llamó a la ambulancia. Victoria miró a la niña con una mezcla de alivio y terror. ¿Y ella nunca dijo nada? Dijo que una niña de 15 años no debería tener su vida arruinada por tener que defenderse de un hombre de 45 años. Así que limpió la evidencia, reorganizó la escena y le dijo a la policía que el señor Davidson se había resbalado solo. ¿Por qué?, preguntó Victoria, su voz apenas un susurro. Porque la abuela Ruby creía en la justicia, respondió Jade. Porque sabía que a veces las personas buenas hacen cosas difíciles para sobrevivir. Y porque esperaba que un día, cuando usted tuviera poder, usaría ese poder para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo que usted pasó. Victoria miró alrededor de su lujoso hotel, pensando en todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había elegido la ganancia sobre la compasión? ¿Cuántas veces había ignorado a empleados que se parecían a su madre o a la niña asustada que una vez fue? ¿Qué quiere Ruby Johnson de mí?, preguntó Victoria, ya temiendo la respuesta. Jade sonrió de nuevo, pero esta vez no había diversión en su expresión. Era la sonrisa de alguien que sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. La abuela Ruby no quiere nada de usted, señora Ashford. Está muerta. Pero yo sí quiero algo. ¿Qué? Justicia, dijo Jade simplemente. Para todas las personas que pisoteó en su camino hacia la cima. Para todos los empleados que despidió para reducir costos mientras aumentaba sus propios bonos. Para todas las familias que perdieron sus hogares cuando subió los alquileres de sus edificios de apartamentos. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Usted es solo una niña. ¿Cómo podría saber sobre estas cosas? Soy ciega, señora Ashford, no sorda, replicó Jade con una ironía que sonaba extraña viniendo de una niña de 8 años. Y la abuela Ruby me enseñó que cuando no puedes ver a las personas, aprendes a escucharlas realmente. La carta en la mano de Jade parecía irradiar poder. Victoria se dio cuenta de que su vida cuidadosamente construida, sus secretos enterrados y su reputación inmaculada estaban todos en manos de una niña a la que había subestimado desde el principio. Lo que Victoria no sabía era que mientras ella trataba de procesar las revelaciones sobre Ruby Johnson, Jade apenas estaba comenzando. La carta que sostenía contenía mucho más que recuerdos de un incidente de hace 30 años. Contenía documentos que podían desmantelar cada aspecto de la vida que Victoria había construido sobre mentiras y olvido conveniente. Victoria trató de recuperar su compostura, ajustándose el blazer como si eso pudiera restaurar el control que sentía que se le escapaba entre los dedos. Escucha aquí, jovencita. No sé qué tipo de juego estás tratando de jugar, pero tengo abogados. Tengo recursos. Puedo hacer su vida muy difícil. Jade inclinó la cabeza, su sonrisa ampliándose. ¿Cree que vine aquí sola? ¿Que una niña ciega de 8 años cruzó la ciudad y entró a un hotel de 5 estrellas sin ayuda? La pregunta golpeó a Victoria como una bofetada de realidad. Por supuesto, la niña no había llegado allí por su cuenta. Pero, ¿quién podría haber orquestado esto? ¿Quién te trajo aquí?, preguntó Victoria, su voz perdiendo algo de su arrogancia anterior. Un amigo de la abuela Ruby, respondió Jade casualmente. El doctor Benjamin Hayes. ¿Lo recuerda? Victoria sintió que la sangre se drenaba completamente de su rostro. El doctor Hayes, el abogado de derechos civiles que había representado a varias familias desalojadas por sus desarrollos inmobiliarios. El hombre que había tratado de demandarla múltiples veces por discriminación habitacional. Imposible, susurró Victoria. Hayes odia todo lo que represento. No la odia, señora Ashford, corrigió Jade suavemente. Odian lo que se ha convertido. Hay una diferencia. Victoria miró frenéticamente alrededor del vestíbulo, buscando cualquier señal de la presencia de Hayes. El hotel continuaba su rutina normal. Pero ahora cada huésped, cada empleado parecía una amenaza potencial. ¿Está el doctor Hayes aquí?, preguntó Victoria, tratando de mantener su voz estable. No necesita estar, respondió Jade, agitando ligeramente la carta. Todo lo que necesita está aquí. Y también, se metió la mano en el pequeño bolsillo de su vestido, sacando un objeto que hizo que Victoria retrocediera instintivamente. Era una grabadora digital pequeña pero perfectamente funcional. ¿Has estado grabando toda nuestra conversación?, preguntó Victoria,
su voz subiendo una octava. La abuela Ruby siempre decía que la verdad tiene poder cuando otras personas pueden escucharla, explicó Jade como si estuviera hablando del clima, especialmente cuando la persona que está siendo grabada no sabe que la están grabando. Victoria sintió que las piernas se le debilitaban. Cada palabra arrogante, cada admisión involuntaria, cada momento de vulnerabilidad de los últimos 20 minutos estaba documentado digitalmente. Eso es ilegal, dijo Victoria desesperadamente. No puedes grabarme sin consentimiento. Puedo cuando me estoy protegiendo, respondió Jade con calma. Una niña ciega tiene derecho a protegerse de adultos que podrían querer lastimarla, ¿no? Victoria se dio cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Jade no era solo una niña con una carta. Era parte de algo mucho más grande, mucho más organizado. ¿Qué quieren?, preguntó Victoria, su voz casi inaudible. El doctor Ayes quiere justicia para las 347 familias que perdieron sus hogares cuando usted subió los alquileres un 300% en los últimos 5 años, dijo Jade, su voz manteniendo ese tono espeluznantemente calmo. Quiere compensación para los 89 empleados que fueron despedidos en Nochebuena por optimización de costos mientras usted se daba un bono de $12 millones. Y yo, continuó Jade, yo quiero que usted, su señoría, lea esta carta en voz alta aquí frente a todas estas personas. Quiero que sepan quién es realmente. Nunca, dijo Victoria, tratando de recuperar algo de autoridad. Nunca me humillaré de esa manera. Jade suspiró como si fuera una maestra tratando con un estudiante terco. Tiene una opción, señora Ashford. Puede leer la carta aquí ahora frente a estas pocas personas, o puede explicar su contenido mañana por la mañana cuando se entreguen copias a cada periódico, cada estación de televisión y cada sitio de noticias de la ciudad. Me estás chantajeando, dijo Victoria, su voz temblando de ira y miedo. No, señora, corrigió Jade suavemente. Le estoy ofreciendo la opción de contar su propia historia antes de que otros la cuenten por usted. La abuela Ruby siempre decía que es mejor ser honesta por elección que por necesidad. Victoria miró alrededor del vestíbulo de nuevo, notando que más personas se habían detenido a observar la extraña conversación entre la mujer de negocios más poderosa de la ciudad y una niña ciega con una carta. Algunos empleados susurraban entre ellos. Otros habían comenzado discretamente a filmar con sus teléfonos. Si leo esta carta, dijo Victoria lentamente, ¿qué garantías tengo de que no continuarán persiguiéndome? Jade sonrió por primera vez con alegría genuina. Todavía no entiende, ¿verdad? No la estamos persiguiendo, señora Ashford. La estamos liberando. ¿Liberando? Liberándola de la prisión que ha construido para sí misma, explicó Jade pacientemente. De la mentira de ser Victoria Ashford cuando realmente es Victoria Chun. Del peso de cargar secretos que la hacen tener miedo de mirarse al espejo cada mañana. Victoria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había visto? Realmente visto a través de todas las capas de mentiras y construcciones que había construido alrededor de sí misma. Ruby Johnson la salvó hace 30 años, continuó Jade, su voz ahora cargada de una compasión que parecía imposible en alguien tan joven. Salvó a una niña pequeña asustada que solo quería sobrevivir. Pero en algún punto del camino, usted olvidó a esa niña pequeña. Olvidó que otras personas también están asustadas, que también solo quieren sobrevivir. No he olvidado, susurró Victoria, sorprendiéndose con su propia honestidad. Entonces pruébelo, dijo Jade simplemente, extendiendo la carta. Pruébele a esa niña de 15 años que todavía existe dentro de usted que no se ha convertido exactamente en el tipo de persona que solía lastimarla. Victoria extendió la mano, sus dedos temblando mientras rozaban el sobre que se había convertido en el centro de su universo. Por un momento, parecía que realmente podría tomarlo. Pero entonces sonó su teléfono. Era James, su asistente. Señora Ashford, perdone la interrupción, pero tenemos una situación. Están llegando reporteros. Alguien llamó a la prensa diciendo que hay una historia importante ocurriendo en el vestíbulo. Victoria miró a Jade, que mantenía esa sonrisa serena que se había vuelto simultáneamente consoladora y aterradora. Todavía tiene una opción, dijo Jade suavemente. Puede contar su historia o puede dejar que otros la cuenten por usted. Pero de cualquier manera, señorita Victoria Chun, su historia va a ser contada hoy. Por primera vez en 3 décadas, Victoria se dio cuenta de que no tenía control sobre lo que pasaría después. La niña ciega frente a ella había orquestado un jaque mate perfecto. Y cada movimiento que Victoria hiciera solo la acercaría más al único resultado posible, la verdad. Lo que Victoria no podía ver,
porque estaba demasiado enfocada en su propia supervivencia, era que Jade no solo sostenía una carta de Ruby Johnson. Sostenía la clave para liberar no solo a Victoria de sus mentiras, sino a docenas de otras personas de las consecuencias de esas mentiras. Y mientras los reporteros se acercaban al hotel, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Tendría Victoria el valor de usar esa clave, o trataría de romper la cerradura? Victoria observó a los reporteros acercándose a través de las puertas de cristal del vestíbulo, sus cámaras ya siendo configuradas, micrófonos siendo probados. Por primera vez en décadas, no tenía control sobre la narrativa que estaba a punto de ser contada. La decisión está tomada, dijo Jade suavemente, guardando la grabadora de nuevo en su bolsillo. Los reporteros están aquí porque los llamé hace una hora. Les dije que Victoria Ashford finalmente estaba lista para contar la verdad sobre quién es realmente. Tú eres una niña, susurró Victoria desesperadamente. ¿Cómo pudiste haber orquestado todo esto? La abuela Ruby me enseñó que el tamaño no tiene nada que ver con la inteligencia, respondió Jade con esa serenidad inquietante, y que a veces las personas más poderosas son las más fáciles de derrotar porque están tan acostumbradas a ser temidas que se olvidan de temer a otros. El primer reportero había cruzado el vestíbulo y se acercaba rápidamente. Victoria reconoció a Michael Torres de Channel 7 News, el mismo periodista de investigación que había expuesto 3 escándalos corporativos en el último año. Señora Ashford, gritó Torres, su equipo de cámara ya en posición. Recibimos una llamada sobre una historia que involucra su verdadera identidad y prácticas comerciales cuestionables. ¿Puede comentar? Victoria sintió el pánico subiendo por su garganta. Sin comentarios. Esta es propiedad privada. En realidad, interrumpió Jade, su voz clara resonando por el vestíbulo. Un vestíbulo de hotel se considera espacio público para propósitos periodísticos. El Dr. Ayes me explicó eso. Torres se volvió hacia Jade, notando la carta en sus manos. ¿Y ustedes? Jade Johnson, respondió con una dignidad impresionante para una niña de 8 años, nieta de Ruby Johnson, quien trabajó como secretaria legal durante 30 años y salvó la vida de la señora Ashford cuando era adolescente. Esto es ridículo, dijo Victoria, su voz subiendo una octava. No sé de qué está hablando esta niña. Jade sonrió y sacó la grabadora de su bolsillo de nuevo. Puedo reproducir la grabación donde usted admite ser Victoria Chun, la parte donde confirma el incidente con el señor Davidson hace 30 años, o preferiría que lea la carta de la abuela Ruby primero. Victoria sintió que las piernas le fallaban. En cuestión de minutos, toda su vida cuidadosamente construida sería demolida frente a cámaras transmitiendo todo en vivo. Jade, por favor, suplicó Victoria, abandonando completamente su compostura. Eres solo una niña. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Entiendo perfectamente, respondió Jade con calma. Entiendo que usted despidió 89 empleados en Nochebuena. Entiendo que subió los alquileres un 300%, forzando a 347 familias a perder sus hogares. Entiendo que se dio un bono de $12 millones mientras recortaba los beneficios de salud de los empleados. Torres estaba tomando notas frenéticamente, sus cámaras capturando cada palabra. Otros periodistas habían llegado, formando un semicírculo alrededor de Victoria y Jade. Pero más importante, continuó Jade, su voz ganando una fuerza que silenció todo el vestíbulo. Entiendo que la abuela Ruby salvó a una niña asustada de 15 años hace 30 años, esperando que cuando esa niña creciera y tuviera poder, usaría ese poder para ayudar a otras personas asustadas. Victoria estaba visiblemente temblando ahora. Ruby Johnson está muerta. No puede probar nada. No, pero yo sí puedo, dijo una voz profunda desde detrás de las cámaras. El doctor Benjamin Ayes emergió de la multitud de periodistas, cargando un maletín de cuero gastado y vistiendo un traje simple que contrastaba con el brillo de los alrededores. A los 65 años, el abogado de derechos civiles tenía el porte de alguien que había pasado décadas luchando por la justicia. Dr. Ayes, susurró Victoria, el terror finalmente apoderándose de su expresión. Victoria, dijo simplemente, luego se volvió hacia las cámaras. Damas y caballeros de la prensa, mi nombre es Benjamin Ayes. Durante 30 años, he representado a familias de bajos ingresos contra corporaciones que abusan de su poder. Abrió su maletín, sacando una pila de documentos. Tengo aquí contratos de arrendamiento, registros financieros, correos internos y declaraciones de 127 ex empleados de Ashford Enterprises documentando un patrón sistemático de explotación, discriminación y abuso de poder. Victoria trató de retroceder, pero las cámaras y reporteros habían formado una pared a su alrededor. También tengo,
continuó Hayes, sacando un sobresellado, la declaración original de Ruby Johnson sobre los eventos de hace 30 años, notarizada y archivada con el Estado hace 2 décadas, una póliza de seguro, por así decirlo, en caso de que Victoria Chun alguna vez olvidara quién era realmente. Esto es chantaje, dijo Victoria desesperadamente. No, señora, corrigió Jade suavemente. Esto es responsabilidad. Hayes se acercó a Victoria, su expresión una mezcla de compasión y determinación inquebrantable. Ruby Johnson vino a mí hace 5 años cuando le diagnosticaron cáncer. Estaba preocupada de que Jade creciera en un mundo donde personas como usted continuaran pisoteando a personas como nosotros. Me elevé por encima de mis orígenes, protestó Victoria débilmente. Construí un imperio. Su imperio fue construido sobre los cuerpos de personas que se parecían a lo que usted solía ser, dijo Jade, su voz cargada de una tristeza que sonaba extraña en alguien tan joven. Y la abuela Ruby pensó que tal vez si usted recordara a la niña pequeña asustada que necesitaba ayuda, podría dejar de lastimar a otras niñas pequeñas asustadas. Torres se adelantó con un micrófono. Señora Ashford, o deberíamos llamarla señorita Chun. ¿Le gustaría responder a las alegaciones de que cambió su identidad étnica para ganancia comercial y explotó sistemáticamente a comunidades marginadas? Victoria miró alrededor del vestíbulo del hotel que había construido con sangre, sudor y, ahora se daba cuenta, la traición de sus propios principios. Cada superficie de mármol, cada lámpara de cristal, cada detalle lujoso había sido pagado con la miseria de personas que se parecían a como ella había sido una vez. Comenzó Victoria, pero su voz le falló. Jade se acercó más, extendiendo la carta una última vez. Todavía puede elegir contar su propia historia, señora Chun. Puede elegir ser la niña valiente que la abuela Ruby salvó en lugar de la mujer cruel en la que se ha convertido. Victoria miró la carta, luego las cámaras, luego el rostro sereno de Jade. Por un momento, parecía que realmente podría encontrar el valor de enfrentar la verdad. En su lugar, se volvió y trató de huir, pero no había a dónde ir. El vestíbulo estaba rodeado de periodistas, personal y huéspedes, todos con teléfonos grabando cada segundo de su humillación pública. Huir no funcionará esta vez, señora Chun, dijo Hayes con calma. Las 347 familias que perdieron sus hogares merecen respuestas. Los 89 empleados despedidos en Nochebuena merecen respuestas. Y Ruby Johnson, quien pasó los últimos años de su vida preguntándose si había hecho lo correcto al salvarla, merece saber si su compasión fue desperdiciada. Victoria se quedó en medio del vestíbulo, rodeada de cámaras y micrófonos, finalmente entendiendo que una niña ciega de 8 años había orquestado su derrota completa. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo susurrar. Jade sonrió una última vez. Pero ahora era la sonrisa de alguien que había aprendido que la justicia a veces necesita ser servida por manos pequeñas. La abuela Ruby siempre decía que los poderosos solo ven lo que quieren ver. Usted vio a una niña ciega e indefensa. Nunca imaginó que podría estar mirando a alguien que había pasado años preparándose para este momento. Mientras las cámaras continuaban rodando y las preguntas llovían desde todos los lados, Victoria Chun, porque ese era su nombre real después de todo, se dio cuenta de que había subestimado no solo a Jade, sino el poder de la memoria, la justicia, la verdad, que siempre encuentra una manera de salir a la luz. Lo que Victoria no podía ver aún, porque estaba demasiado enfocada en su propia ruina, era que esta exposición pública sería solo la primera ficha de dominó en caer. El Dr. Hayes había pasado meses preparando procedimientos legales que convertirían su humillación en consecuencias financieras devastadoras. Y Jade aún guardaba secretos que asegurarían que ninguna cantidad de dinero o influencia pudiera salvarla de lo que estaba por venir. 6 meses después, Victoria Chun estaba en bancarrota y socialmente destruida. Sus hoteles fueron vendidos para pagar compensaciones a las 347 familias desalojadas. El imperio construido sobre mentiras colapsó en semanas. Jade, ahora de 9 años, visitó el centro comunitario que el Dr. Hayes había abierto con parte del dinero de compensación. La abuela Ruby siempre decía que la verdad libera a todos, murmuró, tocando el piano donado por uno de los antiguos hoteles de Victoria. El Dr. Hayes sonrió, observando a docenas de niños de la comunidad teniendo acceso a educación gratuita. Su abuela salvó a una niña de 15 años hace 30 años, esperando que ella ayudaría a otros. Terminó siendo usted quien cumplió esa promesa. Victoria Chun ahora trabajaba como empleada de limpieza, tal como su madre había hecho décadas atrás. La ironía no pasó desapercibida. La verdadera venganza no es destruir a quienes nos lastiman, sino usar ese dolor para construir algo más grande.
Jade había demostrado que la justicia no tiene edad y que a veces los guerreros más pequeños llevan las victorias más poderosas. Si cree que la verdad siempre gana, suscríbase al canal para más historias que prueban que la fuerza más grande del mundo sigue siendo el valor de una persona decidida a hacer lo correcto.